Unas opciones que no son muy conocidas en tablas dinámicas son los famosos campos adicionales, que son campos que en base a los campos que ya existen se calculan, por ejemplo, como porcentaje, como acumulados, como una diferencia entre otros campos. Veamos de qué se trata. Miren, insertar tabla dinámica. Vamos a elegir ahora, por ejemplo, el operador. ¿Qué cantidad vendimos por operador? Un dato que nos piden a veces es, por ejemplo, lo siguiente. Yo quiero saber qué porcentaje representa este valor con respecto al total. Entonces ponemos B4 entre B9. Algunos se preguntará, ¿y por qué escribí los nombres de las celdas? Porque si yo hago un clic, miren, me sale todo esto. Y eso es inmanejable. Habría que entender el concepto de esta función, que en este momento no lo vamos a ver, pero puede ser tema para verlo en otra clase. Entonces, cuando ustedes quieran evitar que aparezca toda la función o todo ese detalle, es mejor hacer referencia manualmente a la celda. B4 entre B9 y tengo esta respuesta. Ese sería el porcentaje de ese valor. Si copiamos hacia abajo, ahora tengo todos los porcentajes. Miren, ¿se dan cuenta? Igual yo podría ir acumulando este valor, este más el de acá, y tendría otros acumulados. Y por ejemplo podría llegar a 100%, y esto sería una especie de Pareto. Pero si yo no quiero hacer esto a mano, ¿cómo lo podría hacer? Tenemos esta información, ¿de acuerdo? Algo simple. Vamos a partir de aquí. Si queremos que aparezca al costado el porcentaje que representa, haríamos lo siguiente. Jalamos nuevamente la cantidad, elegimos configuración de campo, y miren qué pasa si hago lo siguiente. Voy a elegir la opción porcentaje del total en. Y aparece lo que hicimos hace un momento, ¿se acuerdan? El famoso Pareto. Aquí tenemos el acumulado de los porcentajes. ¿Qué más podemos hacer? Pero antes, yo podría cambiar el nombre aquí. Elijo configuración del campo y esto lo dejo como en total general. Total, ahí está, serían los totales. Este sería, por ejemplo, porcentaje, solamente porcentaje, ahí está. Acá podríamos colocar porcentaje acumulado, por ejemplo, para que se vea así. Entonces yo podría dominar las etiquetas de las columnas sin ningún problema. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, a veces nos piden colocar acá un ratio, un indicador, un número de orden. Entonces nuevamente jalamos la cantidad, entramos a configuración del campo y aquí, por ejemplo, tenemos una opción que se llama clasificar de menor a mayor. Bien, acepto. Y lo que está haciendo es que al menor le pone 1 y al mayor le pone 5, por ejemplo, al que tiene más porcentaje. Bien, algo interesante que podemos hacer también es lo siguiente. Yo quisiera saber, por ejemplo, con respecto a Movistar, cómo difieren, cuáles serían las diferencias. Por ejemplo, Movistar con 20. Yo diría C7 menos lo que vendió 20, que es C8. Me gustaría que aparezcan estas diferencias. O en este caso, por ejemplo, sería al revés. De repente C8 menos C7. Entonces, ¿qué significa? Que 20 vendió esta cantidad más que Movistar. Y así la diferencia con el resto. Lo voy a hacer con uno de los números o de los conceptos medios. Por ejemplo, el que está en tercer lugar. Con respecto a Vitel, ¿cómo sería? Con respecto a Vitel sería de la siguiente forma. Pero esto antes le vamos a llamar orden. Este es el campo orden. Y ahora voy a hallar un campo más. Jalamos la cantidad. Miren, arreglamos o configuramos este campo nuevamente. Nos vamos a mostrar como valores. Y aquí voy a elegir una opción que se llama, miren, diferencia de. Y acá tengo que elegir con respecto a quién. Elijo Vitel, acepto y miren los datos. ¿Qué significa? Que Claro y Movistar vendieron menos que Vitel. Pero Entel y 20 vendieron más porque son positivos. ¿Ok? Entonces esa sería la diferencia con respecto a Vitel. Y si nos pidieran el porcentaje, por ejemplo, ¿cómo lo haríamos? Sería igual, jalamos la cantidad y acá tenemos una opción, miren, configuración del campo, donde yo puedo hallar el porcentaje pero como diferencia. Porcentaje de la diferencia de con respecto a Vitel. Bien, continúo con Vitel, acepto y acá está. Entonces podría manejar esos indicadores, ratios o valores específicos de esta manera. Es una pestaña que no se conoce mucho, pero los invito a ustedes
a que investiguen qué hace cada una de esas opciones. Muy bien, continuamos entonces.